Aviso legal. Este contenido es sátira. Los hechos mencionados están basados en noticias de dominio público, pero el tratamiento, narración y conclusiones son ficticios y El humorísticos. juicio de la selva, caso especial, la isla que se tragó una chica, el caso Natalie Holloway, Aruba, el poder y la red de silencio que duró 20 años, presidido por el honorable gorila de montaña, mayo 30, 2005, la noche que Aruba se quedó callada y... La apertura del caso. El tribunal convoca al silencio. La sala del tribunal está en penumbra cuando el gorila de montaña toma su lugar. No hay luz artificial esta noche. Solo antorchas. Solo la oscilación lenta de las llamas sobre las paredes de piedra cubierta de helechos. Y ese silencio específico de la selva que no es ausencia de sonido sino presencia de algo que no se puede nombrar. Hoy el expediente es diferente. No hay grandes teorías abstractas. No hay conspiraciones de alcance cósmico, ni dioses reptiles, ni químicos en el cielo. Hoy el expediente tiene nombre, tiene apellido, tiene 18 años, tiene el pelo rubio y una sonrisa que sus compañeras de clase describen como la de alguien que no sabe todavía lo que el mundo puede hacerle. Natalie Ann Holloway, Mountain Brook, Alabama, Estados Unidos de América, desaparecida el 30 de mayo de 2005 en la isla de Aruba, nunca encontrada, nunca. El gorila abre el expediente sobre el escritorio de madera. Las páginas son muchas, los años son demasiados, y en cada página hay algo que el mundo oficial ha intentado, con distintos grados de éxito, que el resto del mundo no lea con demasiada atención. Hay inconsistencias, hay influencias. Hay conexiones que van mucho más allá de un chico de 17 años en una isla caribeña de 45,000 habitantes. Hoy, en el juicio de la selva, el expediente se abre de par en par. Porque Natalie merece algo que la justicia oficial lleva 20 años negando, que alguien lo cuente todo, desde el principio, sin cortesías diplomáticas ni presiones institucionales. Cuando la justicia de los hombres falla, la selva convoca a sus propios tribunales. El gorila de montaña, que comience el juicio. 2. La isla del Parazo, Aruba, 30 de mayo de 2005. Para entender este caso hay que entender primero el lugar donde ocurrió. Aruba no es una isla cualquiera, es un territorio constituyente del Reino de los Países Bajos, enclavado a apenas 27 kilómetros de la costa venezolana, con un clima que raramente baja de 28 grados y un turismo tan masivo que prácticamente toda su economía gira en torno a él, las playas de arena blanca, los resorts de 5 estrellas, el casino con alfombras rojas, la cerveza fría a cualquier hora. El ambiente permisivo y tropical invita a olvidar por unos días que el mundo tiene reglas. Es exactamente el tipo de destino que los colegios estadounidenses eligen para sus viajes de graduación. Y eso fue lo que Mountain Brook High School, uno de los institutos más prestigiosos y adinerados del estado de Alabama, organizó para la promoción de 2005, 7 días en Aruba, 124 estudiantes, 14 adultos supervisores, hoteles de lujo, excursiones organizadas, horarios que, como ocurre siempre en estos viajes, se disuelven rápidamente en las noches caribeñas. Natalie Holloway era una de esas 124 estudiantes. 18 años, primera de su clase, beca completa para estudiar medicina en la Universidad de Alabama a partir del otoño. Una chica que, según todos quienes la conocían, tenía una vida entera por delante. Sus compañeros la describen como sociable, alegre, el tipo de persona que no necesita beber para divertirse pero que tampoco rehusó la invitación cuando el ambiente lo pide. Los primeros 6 días del viaje transcurrieron sin incidentes. Excursiones, playa, cenas en grupo, noches en el casino del hotel, la rutina del viaje de fin de curso que existe en todos los países del mundo, días de sol y noches de libertad vigilada. El día 7 fue diferente. La noche del 29 de mayo al 30 de mayo de 2005, el grupo de estudiantes se trasladó al Carlos N. Charles, un bar y discoteca ubicado en la zona turística de Oranjestad, la capital de Aruba, un local conocido, frecuentado, con música a todo volumen y bebidas que no siempre van acompañadas de la pregunta de rigor sobre la edad. En algún momento de esa noche, Natalie Holloway coincidió con Joran van der Sloot. Tenía 17 años, pelo largo, apostura europea, acento holandés que en ese contexto tropical resultaba exótico. Era estudiante en el International School of Aruba, y era, según testimonios de personas que lo conocían,
Alguien que frecuentaba los bares turísticos con una regularidad que para su edad resultaba llamativa. Alguien que sabía exactamente dónde encontrar a turistas jóvenes, solas o casi solas, en su primera noche de verdadera libertad lejos de casa. Esa noche, Joran van der Sloot salió del Carlos Necharlis acompañado de Natalie Holloway y de los hermanos Deepak y Satish Kalpoe. 3 chicos, una chica, un coche, una isla. Nadie volvió a ver a Natalie con vida. Tireso, el escudo invisible, el padre y el sistema que protege a los suyos. Aquí es donde el caso deja de ser una tragedia y se convierte en algo más oscuro. Algo que el tribunal del gorila conoce bien. La diferencia entre los que enfrentan la justicia y los que la administran. Joran van der Sloot no era un turista, era un residente. Hijo de Paulus van der Sloot, un ciudadano holandés que llevaba años viviendo en Aruba y que en el momento de los hechos se encontraba completando su formación para convertirse en juez, un hombre en proceso de ingresar al corazón del sistema judicial de la isla. Un hombre con relaciones, con contactos, con el teléfono de las personas correctas. En la mañana del 30 de mayo, cuando las compañeras de cuarto de Natalie reportaron su ausencia y el grupo entero comenzó a buscarla con la desesperación de quien sabe que el vuelo de regreso a Alabama sale esa tarde, Joran van der Sloot ya había hablado con su padre. Esta es una de las piezas más importantes del expediente, y una de las que menos cobertura ha recibido en los medios convencionales. Joran llamó a su padre en las primeras horas de la mañana del día en que Natalie fue reportada desaparecida. Paulus van der Sloot fue al encuentro de su hijo. Según los propios testimonios de Joran en distintas entrevistas a lo largo de los años, su padre estuvo presente en conversaciones cruciales de aquellas primeras horas. Y luego, de manera que la investigación nunca explicó satisfactoriamente, Paulus van der Sloot fue sospechoso, fue detenido para interrogatorio y fue liberado sin cargos. ¿Por qué? Porque en Aruba, en 2005, un hombre que estaba a punto de convertirse en juez tenía amigos en el departamento de policía, en la fiscalía y en el gobierno local. No como acusación fantasiosa, como hecho documentado en los propios informes de investigación que la familia Holloway obtuvo años después a través de solicitudes de información pública. La primera decisión de la policía arubeña fue, en sí misma, una revelación. En los primeros días de investigación, los agentes arrestaron a 2 hombres de seguridad locales, 2 hombres negros, sin ninguna evidencia que los conectara con la desaparición. Los mantuvieron detenidos, los trataron como sospechosos principales. Mientras tanto, Joran van der Sloot, que había sido visto saliendo del bar con Natalie esa noche por docenas de testigos, pasó varios días libre. Cuando finalmente fue detenido, ya habían pasado 11 días. 11 días en los que los rastros se enfrían, en los que los recuerdos se difuminan, en los que, si hay algo que esconder, se puede esconder. El primer beneficiario de una investigación mal conducida no es el criminal, es el sistema que lo protege, el gorila de montaña. Beth Tweety, la madre de Natalie, voló a Aruba en cuestión de horas tras recibir la noticia. Lo que encontró la dejó sin palabras: una policía que minimizaba la urgencia, un gobierno local que pedía calma y una familia, los van der Sloot, que vivía con una tranquilidad que ella describiría años después como la tranquilidad de quien sabe que nadie va a llegar hasta el fondo. Beth Tweety no se quedó callada. Fue a los medios. Fue al Departamento de Estado de Estados Unidos. Fue a los senadores de Alabama. Hizo lo que una madre con recursos y determinación puede hacer cuando el sistema falla. Y el sistema, en respuesta, hizo lo que los sistemas hacen cuando se sienten presionados. Siguió moviéndose con la lentitud de lo que sabe que no tiene prisa. Y Odo, el mentiroso en serie, 18 años, 10 versiones, 0 verdades. Si hay un personaje central en este expediente, más allá de Natalie, que es la víctima, ese es Joran van der Sloot. Y para entender el caso en toda su complejidad hay que entender a Joran, no como un monstruo de película de terror, sino como algo mucho más perturbador, como un joven que aprendió desde muy pronto que la verdad era opcional. En los días posteriores a la desaparición, Joran ofreció su primera versión a la policía. Había dejado a Natalie en la playa frente a su hotel, viva, sana. Había sido ella quien no quería que la acompañara hasta la puerta. Punto. Hasta aquí Joran. Esta versión duró aproximadamente lo que tarda una investigación mínima en contradecirla. Ningún testigo la vio regresar. Ninguna cámara la registró. Ningún empleado del hotel la vio entrar. Segunda versión,
La había dejado con unos guardias de seguridad en la playa que se ofrecieron a acompañarla. Esta versión, además de conveniente, fue la que durante días dirigió las sospechas hacia los dos hombres de seguridad que ya habían sido detenidos. Cuando quedó demostrado que también esta historia era falsa, Joran ni siquiera parpadeó. Tercera versión, cuarta versión, quinta versión. Cada vez que un periodista, un investigador o un camarada de confianza conseguía sacar a Joran de su zona de comodidad, y en los años siguientes hubo varias de esas oportunidades, una nueva variante del relato energía. En 2008, una televisión holandesa grabó a Joran en conversación con un amigo en la que decía que Natalie había sufrido un colapso repentino mientras estaban juntos en la playa, que había muerto, y que había pedido ayuda a un conocido para deshacerse del cuerpo en el mar. En 2010, en una grabación encubierta realizada por investigadores privados contratados por la familia Holloway, Joran habló de vender a Natalie a alguien en Venezuela. Venezuela, no en el mar, a alguien. La implicación era tan devastadora que la familia Holloway, que lleva 2 décadas oscilando entre el duelo y la desesperación, la tomó en serio. Era otra mentira. Era un farol de alguien que disfrutaba del poder de tener información que nadie más tenía, ¿o era un destello de verdad escapando entre las capas de manipulación? Nadie lo supo entonces. Nadie lo sabe con certeza ahora. En junio de 2010, exactamente 5 años después de la desaparición de Natalie, Joran van der Sloot mató a Stephanie Flores Ramírez en una habitación de hotel en Lima, Perú. Stephanie tenía 21 años. Había conocido a Joran en un casino. Joran la estranguló y la golpeó hasta matarla tras encontrarla revisando su computadora, donde había encontrado información sobre el caso Holloway. Era el 5 de junio de 2010. Exactamente 5 años y 5 días después de la noche en que Natalie desapareció. La coincidencia de fechas fue interpretada por muchos como algo más que una coincidencia. La firma de alguien que actúa con una coherencia interna perturbadora, que tiene un patrón, que no es un criminal de impulso sino de hábito. Joran fue condenado en Perú a 28 años de prisión por el asesinato de Stephanie. Está cumpliendo su condena, pero Natalie sigue sin aparecer. B. ¿Tráfico o asesinato? La pregunta que nadie en Aruba quiso hacer en voz alta. El gorila se inclina hacia adelante. Esta es la parte del expediente que pocos medios convencionales han tratado con la profundidad que merece. Esta es la parte que, si se confirma aunque sea en un grado mínimo, transforma el caso de una tragedia individual en una ventana abierta hacia algo mucho más grande. ¿Fue Natalie Holloway víctima de un crimen solitario perpetrado por Joran van der Sloot en una playa oscura? ¿O fue el primer eslabón de una cadena? Para responder esto hay que mirar el contexto geográfico con honestidad. Aruba está a 27 kilómetros de Venezuela. Venezuela en 2005 era ya un país con redes de crimen organizado bien establecidas y con conexiones documentadas con el tráfico de personas hacia Europa y América del Norte. El tráfico humano en el Caribe no es una teoría conspirativa. Es un hecho documentado por Interpol, el Departamento de Estado de Estados Unidos y múltiples organizaciones de derechos humanos. En ese contexto, la versión que Joran ofreció en la grabación de 2010, que había vendido a Natalie a alguien en Venezuela, no es tan inverosímil como la indignación pública inicial hizo creer. De hecho, investigadores privados que trabajaron para la familia Holloway a lo largo de los años desarrollaron una hipótesis que nunca fue investigada formalmente por las autoridades, que Joran actuaba como intermediario, que su hábito de frecuentar bares turísticos y acercarse a jóvenes turistas no era solo una cuestión de conquista personal, sino que tiene una dimensión transaccional, un intermediario entre quién y quién. Esa es la pregunta. Aquí el expediente se vuelve más delgado. Las pruebas directas no existen o no han sido públicamente reveladas, pero hay elementos circunstanciales que el Tribunal del Gorila no puede ignorar. Primero, Joran van der Sloot frecuentaba esos bares con regularidad desde los 15 o 16 años, sin que nadie, padres, escuela, autoridades, pareciera encontrarlo problemático. Un adolescente en zonas de turismo nocturno, noche tras noche sin supervisión adulta real. Segundo, Deepak y Satish Kalpoe, los hermanos que estaban con Joran y Natalie esa noche, nunca fueron procesados penalmente a pesar de que sus teléfonos mostraron comunicaciones en las horas críticas que los investigadores nunca lograron descifrar completamente con los recursos que se les asignaron. Fueron interrogados,
liberados y eventualmente el caso contra ellos fue archivado. Tercero, Paulus van der Slot pronunció una frase en uno de sus primeros interrogatorios que causó una tormenta de críticas y que fue interpretada de maneras muy distintas. Cuando los investigadores le preguntaron sobre los hechos de esa noche, Paulus dijo algo equivalente a «Sin un cuerpo no hay delito», una frase que los críticos calificaron de ensayo legal, como si el padre ya estuviera pensando en términos de defensa jurídica antes de que se estableciera que había habido un crimen. ¿Sabía Paulus más de lo que dijo? ¿Su formación jurídica era un blindaje o era simplemente la reacción de un padre en pánico que intentaba proteger a su hijo como podía? El tribunal lo deja en el aire, porque el expediente no lo cierra. Lo que sí cierra el expediente, con toda la contundencia que se puede pedir, es esto. La posibilidad del tráfico fue mencionada por el propio principal sospechoso. Fue tomada en serio por investigadores privados y fue sistemáticamente ignorada por las autoridades caribeñas, que en cambio cerraron el caso oficial en 2012 por falta de pruebas suficientes. Cuando la investigación se detiene justo donde empieza a ponerse interesante, el investigador ya no trabaja para la víctima.